amigos, bienvenidos sean a su programa Los Papas del Vaticano. Soy el Padre Juan Ángel López, gustazo grande para mí poder compartir con ustedes el espacio que nos concede la magia de la televisión a través de EWTN, el canal católico, para acercarnos a sus hogares, para meternos dentro de la formación, de la historia, de la vida de los últimos papas. Por eso el tema Los Papas del Vaticano, porque tengan presente que estamos hablando de los papas que han vivido en la Ciudad del Vaticano. Lo hemos dicho en otras ocasiones, perdón que lo repita, pero conviene y debo insistirlo. Se trata de que antes de Pío IX, ninguno de los papas residía en el Vaticano. En el Vaticano estaba la Basílica Vaticana, pero no residían ahí, sino que residían en un palacio que se conoce como el Quirinal. De hecho, también residieron en otros lugares, pero anteriormente entonces no vivían ahí, por eso lo llamamos los papas del Vaticano. Y además, porque se trata de los papas del Concilio Vaticano I y hasta el Concilio Vaticano II, todos los que han vivido alrededor de estos concilios que han marcado la vida de la Iglesia. Me atrevo a ir un poquito más lejos y a recordarles que este no es un programa de historia, no es la temática no pretende ser esa, sino ayudarnos a entrar en el conocimiento de la vida de la Iglesia, a descubrir cada vez más un profundo amor por aquello que conocemos. Los católicos, los creyentes que no nos atrevemos a conocer más de la vida de nuestra Iglesia, corremos el riesgo de reducirla y de compararla a algo que no es. Y por eso estamos haciendo este programa. Insisto en eso también por el hecho de que, aunque pues me toca a mí ser profesor de historia, por razones de las circunstancias de la vida, tampoco significa que el tema es profundamente histórico, y con eso estoy pidiendo disculpas a mis colegas en este campo, los diferentes profesores de historia en los seminarios y en otros lugares, o la gente que se interesa por esto, porque tengan presente que esto no es un tema exhaustivo, no se trata de llegar a fechas, a datos y de tanta cosa, aun y cuando debo usarlos, es la cosa más normal, pero no se trata de eso la temática de nuestro programa. Hemos estado hablando, este ya es el quinto programa de la serie, hemos hablado en el programa anterior de San Pío X, que como sabemos ha muerto en la víspera del comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Pero, además, tengo que ir un poquito más lejos, no olvidemos que es el único Papa Santo de todo el siglo XX, hasta el momento. Confiemos en el Señor que pues, nos conceda la gracia de que no solo la beatificación de Juan XXIII, que ya es beato, sino también su canonización, y posteriormente la de Pablo VI, la de Juan Pablo II, y así, ¿verdad?, en adelante. Yo creo que leyendo la vida de estos hombres, todos merecen los altares, y no solo el reconocimiento que les tenemos a partir de lo que han hecho históricamente, sino el valor de lo que han contribuido. De hecho, esa es la razón fundamental de nuestro programa. Hacer eso, yo sé que para algunos puede ser un poco cansador el tema de la historia, inmediatamente empiezan a hablar de historia, padre, a mí eso de las fechas no me va. Yo los entiendo perfectamente, tengan presente que ni siquiera yo me pongo a manejar tanta fecha, porque no se trata justamente de eso, sino de ir un poquito más largo. Como les decía, el Papa Pío X ha sido beatificado en 1951 y va a ser canonizado 3 años después por uno de sus sucesores, por Pío XII, que justamente también adquiere su nombre. Quiero decir una cosita a veces un poco simpática que lo perdemos de vista porque no nos recordamos de eso, es como que no nos vamos fijando en eso. Incluso siento que algunos de nosotros ahora con la elección de Benedicto XVI, a todos nos sorprendió. Yo estaba ahí en la plaza cuando fue electo Benedicto XVI, y cuando dijeron el nombre, cuando el cardenal Medina nos ha anunciado cómo quiere ser conocido el cardenal Joseph Ratzinger como papa, y dijo Benedicto XVI, yo inmediatamente, pero rápido, como les digo, yo estaba ahí en la Plaza San Pedro, también igual por una casualidad, más bien por una providencia divina, cuando yo iba Benedicto XVI, automáticamente se me vino a la cabeza Benedicto XV, que es el Papa del que vamos a hablar en el programa del día de hoy. Y efectivamente él lo dijo, o sea, el cardenal Ratzinger electo, ahora Benedicto XVI, cuando le preguntaron, porque todo el mundo estaba esperando que se pusiera Juan Pablo III o alguna cosa así, pero cuando él dice Benedicto, a todos inmediatamente nos ha sorprendido. Pero, insisto, y yo que tenía algunos medios de comunicación ahí a la par en ese momento y me empezaron a preguntar, yo inmediatamente hice referencia a Benedicto XV y con la certeza de que el Papa Benedicto XVI lo había pensado. ¿Por qué les digo eso? Porque tengan presente de que así es, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros, cuando escuchamos, leemos y vemos estas cositas, debemos hacer la relación. Esa es parte de un proceso correcto dentro de la historia, es relacionar. ¿Por qué Pío X decidió llamarse Pío, por ejemplo? ¿Por qué ponerse ese nombre? ¿Por qué no se puso León?
ya que su predecesor, perdón, había sido llamado León XIII. ¿Por qué no se llamó León XIV? ¿Por qué no van en orden? ¿O por qué no todos se han llamado Pedro? Y así ya iríamos por Pedro 265. No. Es decir, tengan presente que es una cosa bien sencilla. De hecho, el Papa San Pío X lo explicó. Cuando él se puso Pío, dijo, es porque los papas que han llevado el nombre Pío últimamente han sufrido mucho. Y es cierto, Pío VI, Pío VII, prácticamente mártires, sobre todo Pío VI es mártir efectivamente de la vida de la Iglesia, lo que le tocó sufrir en manos de la Revolución Francesa o de los productos de la Revolución Francesa. Pío VII también desterrado con tanto sufrimiento. Pío VIII vivió muy poco y Pío IX, ya hemos hablado de él en el primer programa de la serie. Entonces de ahí viene el nombre. Entonces, cuando ustedes escuchan los nombres, automáticamente tendríamos que hacer la relación. Ya les digo, Benedicto XV, entonces lo pensamos en función también cuando escuchamos el nombre de Benedicto XVI. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Benedicto XV? Su nombre era Giacomo de la Chiesa. Fíjense, así se llamaba Santiago de la Iglesia. Y a diferencia de San Pío X, procedía más bien de una familia muy bien acomodada, de una familia de muchos recursos, si lo quieren así ustedes. Una familia, era hijo de 2 marqueses, o sea, por doble lado, tenía título nobiliario. Y de hecho, su formación original, nació en 1854, su formación original no es religiosa, sino que él había nacido en Génova, en Italia, y fue a estudiar a la universidad y se graduó, fíjense bien, como doctor en Derecho Civil. O sea, ni siquiera, para que nos entendamos en palabras así bastante sencillas, era un abogado. O sea, no empezó por el camino de la formación religiosa. Después entró a la Universidad Gregoriana, donde recibió la formación teológica. Pero, insisto, su formación original era la formación en el Derecho Civil. Ordenado sacerdote en 1878, también en ese mismo año ingresa, fíjense, volvemos, es que pareciera a veces como que la historia se va moviendo de un extremo a otro, ingresa dentro de la Academia de Nobles Eclesiásticos. Vuelvo a repetirles de qué se trata eso de la Academia de Nobles Eclesiásticos. Se trata del instituto que queda ahí en Roma, donde se forman los futuros nuncios, donde se forman los representantes del Santo Padre, los representantes del Vaticano en los diversos países, lo que sería un embajador, para que me entiendan. Tienen una academia de formación. Y entonces, fíjense lo interesante, vuelvo, por eso me llama mucho a mí la atención. León XIII había pasado por ahí no pasó Pío X, pero sí Benedicto XV. Entonces es interesante, la formación que van recibiendo lo va marcando. Cualquiera podría pensar de ustedes, bueno, pero si viene entonces de una clase alta, digamos, por su formación, por la familia de donde procedía o lo que ustedes quieran, entonces era un muchacho un poco soberbio, un muchacho de una alta alcurnia que miraba por encima del hombro a los demás. No. Es que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque automáticamente cuando usted y yo le ponemos etiquetas, le ponemos ahí una marca a las personas, oigan, estamos cometiendo una falta terrible. Es decir, cada uno, es cierto que somos hijos de nuestro siglo, ¿verdad? Cada uno es hijo de su época, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que usted puede venir y ya marcarlo y determinarlo y decir, como claro, era hijo de marqueses, entonces se comportaba como marqués. Y entonces actuaba como un soberano, como un gran rey. No, es decir, todo lo contrario. La época que le tocó vivir, de todas maneras, ni que se hubiera prestado para ese tipo de actitudes, porque el sufrimiento que a él le tocó vivir fue bastante grande. Entonces, como les digo, estuvo ahí después de ordenado sacerdote en 1878, justamente el año en el que ha muerto el Papa Pío IX. Él entra a la Academia de Nobles Eclesiásticos. Y luego, pues es enviado como nuncio, sumamente interesante, a España. O sea que, miren, eso también para nosotros es fundamental, porque su contacto con el mundo español automáticamente lo hace consciente de una realidad un poco diferente, aunque sea europeo, pero tengan presente que la España de aquella época era una España demasiado convulsionada, era la España que va en camino, están ya ahí los gérmenes de lo que va a ser la Guerra Civil Española, que evidentemente va a ser muchos años después, pero no importa, los gérmenes están ahí está la raíz, ahí está la semillita de lo que va a provocar la Guerra Civil. Y entonces le toca una época también difícil, una época de conflictos. Él colaboró dentro del campo diplomático a solventar un problema con unas islas allá en el Pacífico que se llaman las Islas Carolinas. Era un conflicto entre Alemania y España, y él contribuye siendo nuncio en España en representación del Santo Padre para solucionar aquel problema. Es decir, dentro de las cosas que le tocó hacer y que hizo bien. Luego es llamado,
de pasar de ser nuncio en España a ser miembro, a ser colaborador en la Secretaría de Estado Vaticana. La Secretaría de Estado Vaticana es la encargada de las relaciones de la Santa Sede con el resto de los países, para que me entiendan. Es como cuando uno habla del secretario de Estado Vaticano, automáticamente uno tiene que pensar en que es, después del Papa, el segundo. En el caso actual nuestro, por lo menos mientras estoy grabando el programa, es el cardenal Tarcisio Bertone, un cardenal salesiano, que es el encargado, justamente, miren qué casualidad, que era cardenal en Génova. Bueno, igual, indistintamente, para ver, ahí es donde nació Benedicto XV, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo por relación, únicamente para que se fijen cómo las cosas se van generando. Y entonces llegó a subsecretario de la Secretaría de Estado, el tercero, si lo quieren ustedes. Y eso por su carrera diplomática, porque era un tipo muy versado, muy bien formado, insisto, combinaba ambas cosas, lo que más o menos se debería decir el utrusque iure, es decir, conocía los dos derechos, y además por eso a él le va a tocar concluir el trabajo de la promulgación del Código de Derecho Canónico en 1917, trabajo que había empezado San Pío X, pero que no pudo concluir y que entonces va a heredar Benedicto XV. Y ahora, con la formación que él tiene de derecho civil y lógicamente con el conocimiento teológico, con el conocimiento de las cosas de la Iglesia, automáticamente logra conjugar una materia, ¿para qué? Esplendorosa, muy buena. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El Papa San Pío X lo nombra en 1907, lo nombra obispo. Y fíjense una cosa lindísima, lo manda inmediatamente como arzobispo de Bolonia. Ya. Allá se va a distinguir el Papa, el futuro Papa, con un celo pastoral increíble y un sentido que a mí me llama mucho la atención cada vez que leo algunos de los documentos que tienen que ver con él, un sentido de la caridad interesantísimo. Muy interesante, un sentido del respeto por la persona, de la preocupación por los más pobres, de la preocupación por las necesidades ajenas. Muy interesante. En 1914, de hecho, 3 meses antes de la muerte de San Pío X, lo nombran cardenal. Y 3 meses después es electo como el nuevo sumo pontífice. Vamos nuevamente, la providencia divina. Imagínense ustedes, elegirlo cardenal 3 meses antes y 3 meses después morir San Pío X, para solamente de una sola vez ser electo Papa y recibir el nombre o conocerse con el nombre de Benedicto XV. Tengo que ir a la pausa del programa del día de hoy. No le cambien al canal, por favor, no se vayan ahí. Yo sé que de repente yo soy un poco aburridor con estas cosas, pero yo creo que vale la pena que nos metamos dentro de esto y que conozcamos cada vez más. Ya se lo digo, uno no puede amar lo que no conoce. Y si usted quiere amar a su iglesia, tiene que conocerla. Y conocerla muy, pero muy bien. Ya volvemos, no le cambien al canal. El sacramento del matrimonio da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor. Santa Rosa de Lima.
Qué bueno que siguen aquí con nosotros en su programa Los Papas del Vaticano. Hemos estado hablando de Benedicto XV, metiéndonos dentro del conocimiento de este hombre que he conocido en el mundo como Giacomo de la Chiesa. Ya sabemos que viene de procedencia noble, sus padres eran marqueses, todo lo que ustedes quieran, pero eso nos lleva a conocer humanamente a este hombre. Resulta ser que cuando el Papa lo eligió, Papa Pío X lo eligió obispo de la ciudad, como arzobispo de Bolonia, sorprendió, y fíjense, es interesante, leyendo en algunas de las cartas de los documentos que se conocen. Yo tengo la gracia de tener por ahí uno de esos libritos en los que se han publicado algunas de las cartas de algunos de sus sacerdotes. Muy interesante, llama la atención que uno de los temas que él promovía mucho era la dirección espiritual. Van a decir usted, bueno, padre, ¿qué tiene de interesante y de raro? No, tiene muchísimo. Estamos en una época completamente difícil, es decir, en el sentido de cómo se iba moviendo la línea espiritual. Miren, a ver si me hago entender. El Papa Pío X, dando pasos y prácticamente de gigante, pasos de gigante, había fundado el Instituto Bíblico. Van a decir ustedes, por favor, en el siglo XX venir a fundar el Instituto Bíblico. Es que lo que ocurre es que, y debemos admitirlo con mucha sinceridad, sin hacer gran humareda ni gran polvareda con esto, sino ser honestos en esto, en el estudio bíblico, los luteranos sobre todo, habían avanzado mucho en relación con nosotros, con el trabajo, el estudio y la formación bíblica. Y entonces, justamente, tomando la Biblia como una de las fuentes de la vida espiritual, nos damos cuenta que está cambiando la manera de percibir, está cambiando. Tengan presente que lo que ha ocurrido en estos años anteriores es que ha surgido la psicología como ciencia a partir de Sigmund Freud y lógicamente todo lo que se vino después. Hemos tenido el conflicto, la crisis provocada de manera indirecta, si lo quieren así, por un Charles Darwin con su teoría sobre la evolución. Y entonces, claro, se están poniendo en tela de juicio, ojo, la antropología, es decir, la concepción de la persona humana. A inicios del siglo XX, y que eso lógicamente va a quedar todavía más destrozado, si lo quieren así, con la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1917, eso va a marcar mucho la historia y va a marcar mucho la vida de las personas del momento. Entonces, cuando yo vengo y les digo a ustedes que este hombre, que este obispo, arzobispo de Bolonia, lleva su vida, la conduce mucho a través de la dirección espiritual, promueve la dirección espiritual, es porque él sabe que es en la persona misma, en el ser humano mismo, y de hecho en sus documentos está claro eso, en la manera como él se dirigía, por ejemplo, a los jefes de Estado, en la manera como él trataba el problema de la búsqueda de la paz, que le va a tocar vivirlo de la manera más dura. El Papa Pío X muere meses antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, que es una guerra, ¿cómo les diría?, complicadísima. Es decir, no es que hay una causa. Usted y yo seguramente conocemos del asesinato, ya, pues eso ocurrió ahí en 1814, en junio de 1814, de Francisco Fernando en Sarajevo. Perfecto, ese es el gran duque que es asesinado por unos fulanos fanáticos conocidos como la Mano Negra, ahí en Serbia, y pues lo matan, se acabó. Y entonces todo el mundo historiográficamente piensa que ese es el origen de la Primera Guerra Mundial. Pero hay que ser un poquito más honestos. Los orígenes de la Primera Guerra Mundial no solo son esos, esa es una excusa. Y válida si lo quieren ustedes, pero excusa al fin y al cabo. El conflicto se estaba dando porque había ido creciendo, volvemos, problema de antropología, problemas de cómo se concibe al ser humano, cómo se concibe mi relación, la relación de la persona con el Estado, la relación de la persona con el mundo circundante, termina siendo un desastre. Automáticamente empiezan a aparecer, sobre todo en Alemania, en los países del eje, Alemania y Austria, empieza a aparecer lo que se va a llamar el nacionalismo, pero el nacionalismo a ultranza. Miren, tenemos siglos de estar en el conflicto en Europa. Europa había sido increíblemente un rompecabezas. Y lógico, cuando ya llegamos a la unificación de estados como Alemania, como Italia, a la consolidación de esos estados, empiezan a aflorar los nacionalismos que hundían sus raíces en un pasado impensable, ¿eh? Es decir, qué sé yo, en Europa, la manera como se relacionaban los países era a través de lo que se llama una política de equilibrio.
Es decir, más o menos lo que ocurrió en la Guerra Fría con nosotros, que si alguien, Estados Unidos, producía un misil, pues la Unión Soviética producía 2, y entonces con eso se equilibraba. Según aquellos producían una bomba que podía matar 10 ciudades, estos producían una que producía 15, y así se andaban poniendo, desequilibrándose y equilibrándose. Eso era más o menos lo que existía en Europa, y sobre todo en la Europa central, una política de equilibrio. Y además había surgido dentro del nacionalismo el afán de la colonización, el afán de tener colonias, sobre todo África va a sufrir muchísimo con eso, muchísimo con eso. Se van a partir África como quien se parte un pastel. Y entonces habían venido teniendo, qué sé yo, desde finales de lo que es la Guerra de Sucesión Española, allá por 1714, con la paz de Utrecht, habían empezado a tener esas cosas. Los países de Europa se reunían para alcanzar ahí un cierto equilibrio, para ponerse de acuerdo. No nos vamos a pelear sencillamente porque vos te quedas con esta parte y vos te quedas con esta otra, y entonces usted hace esto y yo hago esto. Y entonces eso generaba un cierto equilibrio. Lo que provoca la guerra, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, es ese desequilibrio. Alemania empieza a desequilibrar porque tiene más poder, y entonces invade Bélgica y luego hacia Francia, y empezó aquella guerra. Acuérdense que se trata de una guerra, qué sé yo, que la gente no podía ni imaginarse la crueldad que iba a haber. Es la guerra de las trincheras, es la guerra del gas mostaza, es la guerra pues sí, de las bombas químicas, de las armas químicas. Es una guerra e ilógica. Bueno, no hay guerra lógica, digo, pero automáticamente, y a él le toca vivir, oigan, recién nombrado papa, y estalla la guerra. Es un conflicto grande para este hombre, que va a ser conocido más adelante como el Papa de la Paz. Inmediatamente él declara la neutralidad de la Iglesia. La Iglesia en esto no se va a meter. La Iglesia no va a tomar partido. Miren que esto es interesante, porque la Iglesia había tomado partido en otras ocasiones, por razones de lo que ustedes quieran, porque si se trataba de católicos peleando contra protestantes, o se trataba de católicos entre católicos, y entonces la Iglesia, al Papa, entendido por la Iglesia en este caso, siempre había intervenido. En este caso su intervención va a ser procurando la paz, y presentará proyecto tras proyecto buscando la paz. Por eso insisto, se le conocía, o se le conoce en la historia, como el Papa de la Paz. Cuando Benedicto XVI fue electo Papa, él justamente lo dijo, que él se llamaba a sí mismo así, Benedicto, en vista de lo que había ocurrido con Benedicto XV, porque él creía, Benedicto XVI, la necesidad que hay de paz en nuestro mundo. Tanto es así que en el testamento de Benedicto XV él lo va a decir: yo podría dar mi vida por la paz, y ahí la doy por la paz del mundo. Bueno, eso para marcar la historia. Acuérdense entonces de 1914 a 1917, esta Primera Guerra Mundial, que termina porque termina, es decir, termina porque no había de otra. Ahora, marcado dentro de ese tiempo dos acontecimientos que para nosotros son sumamente importantes. Uno de ellos es la aparición de Nuestra Señora en Fátima, en Portugal, en un ambiente completamente hostil a la Iglesia. Tengan presente que con los liberalismos que habíamos tenido en el siglo XIX, lo que se llama el liberalismo decimonónico, había surgido una actitud contra la Iglesia de varios estilos. Una actitud de lucha contra la Iglesia, de amortizaciones, de desamortizaciones, es decir, de quitarle a la Iglesia terrenos, de quitarle a la Iglesia propiedades. Lo sufrimos mucho en América Latina, es decir, un liberalismo hostil, un liberalismo a ultranza, llevado en contra de la Iglesia, o mejor dicho, a costa de la Iglesia. Había habido un liberalismo mediano, y había habido también lo que vamos a tener, o lo que hemos vivido. En Portugal, por ejemplo, la cosa fue terrible. El Papa, por ejemplo, el Papa Benedicto XV, también va a ser conocido como el Papa de las Misiones, porque él se da cuenta de la necesidad de extender la Iglesia. Y la Iglesia tiene la responsabilidad, y nadie se lo puede negar, de extender el mensaje, de llevar la evangelización a todas partes. Por eso su encíclica, de hecho es una carta pastoral más importante, es justamente sobre la misión, es la carta magna, si lo quieren así, de las misiones. Es la obra máxima hasta aquel momento. Vamos a tener que esperar al Concilio Vaticano II y luego lógicamente a la Redentoris Missio, para hablarnos justamente de la misión, pero eso ya será Juan Pablo II. Pero si ustedes leen, por ejemplo, la Redentoris Missio, nos vamos a encontrar que tiene mucho que ver con esta carta de Benedicto XV, que se nos habla de las misiones. Volviendo al tema de lo que ocurre con el Papa Benedicto XV. Benedicto XV, además, aparte del acontecimiento de la aparición de la Virgen en Fátima, le va a tocar ese mismo año, en noviembre de ese año, yo sé que más de alguno me va a quedar viendo medio raro, en noviembre de ese año,
la revolución bolchevique, la revolución rusa, que va a llevar a cabo, pues lógicamente todos los seguidores de Lenin, después de haber tenido aquellos teóricos de Marx y Engels, que van a desembocar en la creación de la Unión Soviética, y con todo el mal que eso le va a crear al mundo entero, con todo el mal que eso le va a crear sobre todo a la iglesia. Yo sé que más de alguno me ha de haber quedado viendo un poquito mal, este padre está hablando de cosas que no son ciertas. La revolución bolchevique fue en octubre, no, fue en noviembre. Lo que pasa es que tengan presente que los rusos utilizaban lo que se llama el calendario juliano. Todavía en algunos aspectos, sobre todo religiosos, se sigue utilizando el calendario juliano, y nosotros que utilizamos el calendario gregoriano tenemos una diferencia de varios días, ¿ok? Y eso provoca que aunque allá parezca ser octubre, realmente es noviembre para nosotros, porque nosotros llevamos unos días de adelanto. Entonces, por eso cuando les digo que fue la revolución de noviembre, es de noviembre para nosotros, fue en noviembre para el mundo occidental, pero fue en octubre para el mundo ruso o para el mundo luego soviético. Todo eso lo vivió el Papa. Eso le tocó a él vivirlo tal vez no directamente en carne propia, pero le tocó vivirlo siendo sumo pontífice. Y por eso su lucha, su reclamo a la paz. Y cuando él mira que a la iglesia la van haciendo a un lado, que a la iglesia la van ignorando, que cuando se van a reunir aquellos países de donde van a nacer luego la Sociedad de Naciones, allá en 1919, y se elimina la iglesia, y a la iglesia no se le considera, pues evidentemente él sufre mucho. Gracias a Dios su trabajo diplomático tuvo éxito en algunos aspectos. Por ejemplo, grandísimo, comenzaron las relaciones directas, diplomáticas, entre Inglaterra y la Santa Sede. Ese era un gran progreso. Tengan presente que cuando el Papa Pío IX, él logra la fundación de diócesis en Inglaterra, luego lógicamente en Holanda, Papa Pío IX llegó a fundar más de 200 nuevos obispados y vicariatos apostólicos. De ahí el salto a las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y la Santa Sede fue un grandísimo progreso. Y eso gracias al trabajo de Benedicto XV. Va a morir el Papa Benedicto XV en 1922, con olor a santidad, como se dice, porque realmente fue un hombre bueno, fue un hombre lleno de Dios, que le tocó sufrir muchísimo, marcado justamente por esta gran guerra, pero también marcado por su gran amor a las misiones, por su gran deseo de la paz. Pidamos al Señor, al final de nuestro programa, por intercesión de este santo hombre, Benedicto XV, que se nos conceda la gracia también a nosotros de trabajar por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, nos dice el Señor en el Evangelio. Usted y yo, llamados a trabajar por la paz. Que el Señor me lo bendiga a todos. Si Él así lo permite, nos vemos, nos escuchamos en otra edición más de su programa, Los Papas del Vaticano. Hasta pronto. A continuación, cambio de agujas. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz porque tenemos una joven venida de lejos, venida de México, que gracias al cambio de agujas sufrido por sus papás a raíz de su nacimiento, bueno, pues a raíz de esa semilla que el Señor plantó en ellos dos, en sus papás, ha nacido Alondra, y Alondra ahora mismo es una joven católica que nos va a contar un poco pues cómo es su vida, cómo se enfrentan las cosas normales de su vida cotidiana. Alondra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Cristina, ¿y tú? Fenomenal. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues yo tengo 18 años. Desde chica me han inculcado mucho lo de ser católico y todo, me gusta mucho. He tenido muchas experiencias muy bonitas. Conforme he ido creciendo hay como unos retos o obstáculos que a veces no nos dejan sobresalir,
porque pues cuando los amigos juzgan o críticas, cosas así. Entonces ahorita la juventud sí se me hace que está como muy perdida y es muy difícil estar centrado en el camino de Dios, porque si tú estás queriendo hacer algo, luego te empiezan a juzgar y a decir, la persinada o la santita, y pues sí es como, bueno. Ya. Alondra, ¿tú te has criado en una familia católica a raíz de qué? ¿A raíz de qué son tus padres, por ejemplo, católicos? Pues a raíz de que nací, se podría decir así. Sí, vale. Pues la familia de mi papá principalmente no es muy católica, es más como tradicional. Vale. Se dicen católicos, están casados por la iglesia todos, pero sí es como más. Sí, más tradicionalista, Ujú. más de misa de domingo, bodas, bautizos, y casi no comuniones. los domingos. Vale. Y pues la familia de mi mamá sí es más acercada. Empezó porque mis dos papás son médicos, entonces tienen una hija que de repente el riñón no le funciona bien. Se dan cuenta por medicamentos que le ha hecho daño a la niña y veamos, yo tengo los riñones juntos, están ¿Sí? así, pues está pegado, se llama el riñón en herradura. Y pues hay 2 casos allá en Guadalajara, solo hay 2 casos así, entonces sí es como... Bien. Entonces tus padres se empiezan a apoyar en el Señor Sí. a raíz de tu enfermedad. Bueno, a raíz de tu nacimiento y a raíz de tu enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta eso en casa? ¿Tú qué empiezas a ver de repente en casa? Pues yo empiezo a ver cómo cambia el trato con mi papá y yo, cómo empiezan a ser más, no sé, como más amables, más relajados, más de que, no, pues tenemos este problema. Antes era de, no, hay que solucionarlo y buscar todo, pero ahorita ya es como más relajado, ya es, pues hay que ponerlo en manos de Dios y vamos a ver cómo se soluciona. Y pues dando y recibiendo, ¿no? Así por ambos lados. Bien, ¿tú participas en algún tipo de grupo, de catequesis, de jóvenes? Cuéntanos un poco tu vivir como chiquilla católica de 18 años. Sí, íbamos de viaje a Cancún y en el avión nos encontramos con un grupo de padres legionarios. Sí. Entonces ahí pues empezamos a platicar, ¿no? Y nos hicimos amigos de los padres, son muy buenas personas. Entonces mi hermano quería ser padre, quería ser sacerdote, pero él estaba muy chiquito, tenía creo que 7 años cuando conocimos a los padres. Entonces pues ya guardamos contactos y todo, y después nos hablan y nos integramos al grupo del Reino Christi, no sé si... Sí, sí. Estamos integrados al grupo y vamos los jueves y viernes. Comuniones, las horas santas, hacemos también rosarios en grupo. También vamos al grupo, al el logotipo de San Benito.